La Academia Mundial de Justicia Restaurativa presenta Diálogo Restaurativo. Hola, mi nombre es Elizabeth Viteri y les voy a hablar sobre violencia familiar. La violencia familiar está referida al abuso que se presenta cuando uno o varios de los integrantes de la familia incurren de manera deliberada en maltratos, donde existe un abuso de poder, inequidad y discriminación, donde hay desigualdad, una asimetría de poder que impide el ejercicio y goce de sus derechos a nivel físico, sexual, psicológico o económico. Los principales indicadores psicológicos en las víctimas de violencia familiar son la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, el aislamiento social, sentimientos de inadecuación, de indefensión, de humillación, entre otros. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo se presenta la victimización. Estudios de victimología nos muestran factores de riesgo y de vulnerabilidad. Entre los factores predisponentes culturales tenemos, por ejemplo, la exposición a modelos y consejos familiares a favor del dominio, sumisión y violencia. Admitir la violencia como forma eficaz de resolver los conflictos interpersonales. Las actitudes familiares sexistas o ideas patriarcales sobre la inferioridad de las mujeres. El inicio temprano de las relaciones sexuales. Mantener relaciones sexuales de riesgo, así como el embarazo en adolescentes. Sin embargo, también podemos mencionar factores de riesgo estructurales. Estos están referidos principalmente a los de índole social, que de alguna manera influyen en la vida de las personas. Por ejemplo, existe un doble mensaje en los medios de comunicación, que por un lado se proclaman defensores de la no violencia, pero por otro transmiten mensajes y modelos violentos. La falta de empatía y de apoyo social también caben dentro de este rubro. Existen factores de riesgo en los agresores. Por ejemplo, si ellos consumen algún tipo de estupefacientes, sustancias psicoactivas o alcohol, las celotipias, los trastornos mentales, trastornos psicopáticos, bajo control de impulsos o baja empatía. Entre los factores de vulnerabilidad de las víctimas, los principales tenemos la edad en el caso de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y o personas con discapacidad física, sensorial, psíquica o alguna forma de enfermedad. En este caso, encontramos que los principales factores de vulnerabilidad se presentan debido a que hay una menor capacidad para defenderse, hay dificultad para expresarse, suelen tener menos credibilidad en su relato, especialmente en los trastornos mentales graves. Hay menos acceso a la información. Muchos de ellos dependen de terceras personas. Hay dificultad para acceder a trabajo remunerado, dificultad para acceder a la educación, miedo a perder los vínculos que le proporcionen cuidado, menor dependencia y mayor control económico, desarrollando muchas veces conductas de indefensión, incapacidad e impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación. También existen factores de vulnerabilidad por razones ideológicas, tradición de cultura indígena y socioculturales. Por ejemplo, respecto a la confesionalidad religiosa, etnias, orientación sexual, por pobreza o razones económicas, por inmigración, en este caso, por la precariedad económica y laboral que suelen tener las personas inmigrantes, situación de ciudadanía irregular, respecto al miedo a ser expulsados, las barreras idiomáticas, dificultad de acceso a los recursos sanitarios o médicos y la falta de recursos protectores en la red familiar y social, especialmente si están solos. Mujeres en situación de exclusión social, por ejemplo, son vulnerables las expresidiarios, que de alguna manera cuentan con mínimo apoyo social. Consumen sustancias psicoactivas, las personas que tienen nivel de instrucción bajo, los conflictos en las relaciones familiares, problemas de salud, por ejemplo, si es una persona con VIH, muchas veces son discriminadas, ausencia de redes de apoyo y baja situación económica. Hablamos de tres niveles de victimización. El primero es la victimización primaria, victimización secundaria y la tercera es la victimización terciaria. La victimización primaria es cuando la persona está siendo víctima en, en el momento mismo. Se refiere a la persona que está inmersa en el ciclo de violencia,
aquí hay que determinar, hay que ver mucho sobre la actitud de la víctima y sobre cómo ella se está retroalimentando con esta relación nociva y tóxica. Luego, la victimización secundaria, que es principalmente la estigmatización, la culpa, el rechazo por instituciones administradoras de justicia, por la sociedad misma, medios de comunicación, la comunidad, el entorno de las víctimas mediante reproches. Y finalmente la victimización terciaria, que es la que sufre la víctima al construir su identidad en torno a la victimización. Aquí es cuando nosotros deberíamos orientar a las víctimas a una desvictimización. El abordaje de las víctimas debería orientarlas a resiliencia, a la capacidad de una fuerza restauradora y debe contribuir a empoderarlas para que trasciendan a algo mejor, a un futuro más esperanzador. Gracias.